Ayer nos quedamos en 2 Corintios, y si gusta abrir en 2 Corintios capítulo 3. Un poco de las cosas que Pablo tuvo que enfrentar constantemente era que otra gente cuestionara su ministerio, que otra gente cuestionara su influencia, que otra gente cuestionara lo que hacía. Amén. Y comienza en el verso 3 diciendo: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Amén. Y básicamente el apóstol Pablo estaba diciendo que su recomendación era la gente que él había impactado. Amén. Y acuérdense que cuando estamos en esta tierra no solamente es lo que recibimos, no solamente lo que el Señor hace en nuestras vidas, sino también el impacto que haremos a otras personas. Amén. Esas otras personas serán esas cartas, amén, no hechas para nosotros, sino habiendo sido transformadas, como dice aquí en el verso 3, mediante el Espíritu Santo, en donde no ha sido puesta la palabra en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Una de las cosas que también en 2 Corintios 12 habla el apóstol Pablo en el verso 12 dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Verso 12, capítulo 12, verso 12. Con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Una de las cosas de la iglesia de Corintio es que no había apoyado al apóstol Pablo, pero aún así él se apoyó a sí mismo para poder entregarse a la obra del Señor, para poder estar en esta iglesia. Y claramente aquí vemos que había una constante en la vida de Pablo, de que había otra gente que hablaba en contra de él. Amén. Y realmente lo que nosotros debemos de entender es que siempre vamos a tener oposición, y a veces vamos a tener oposición de dentro de la iglesia, de otros líderes, etcétera, etcétera, pero el Señor es el que nos aprueba. Amén. Y le voy a decir una cosa: si tú y yo entendemos de una vez que es el Señor el que trae el fruto, que es el impacto en las otras personas, amén, entonces entenderemos que realmente nuestra mirada siempre tiene que estar en el Señor. Amén. Es importante estudiar, sí, es importante tener credenciales, sí, hasta cierto punto, sí, pero la aprobación divina es la más importante. Amén. Por eso Pablo en sus escritos, no solamente en el libro de Corintios, sino en otras cartas, amén, él continuamente explica lo que ha tenido que pasar, lo que ha tenido que experimentar para poder entregarle a la gente, para poder entregar a las personas las experiencias que él ha tenido con el Señor. Amén. 2 Corintios capítulo 8 también nos habla un poco acerca de ofrendas. Y había una ofrenda para los santos que había deseado hacer la iglesia de Macedonia, comenzando en el verso 1. 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces las iglesias en Macedonia deseaban, aunque estaban en medio de tribulación, ¿sí?, con gran gozo y aún no teniendo la condición económica, la mejor condición económica, dice la palabra del Señor en el verso 3, que han dado conforme a todas sus fuerzas, dice, y aún más allá. Amén. Dice la palabra del Señor después, verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Y aquí vemos en este verso, amén, que toda cosa, toda cantidad, toda cosa en lo material que deseemos dar, amén, al Señor, para la obra del Señor, inclusive para las necesidades de otras personas, amén, tiene que empezar, como dice el verso 5, dándonos a nosotros mismos, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros damos, tiene que empezar siempre con el Señor. Amén.
No es empezar. Sí, hay veces que la gente da porque se siente triste, o hay veces que la gente da porque se siente obligada, o hay veces que la gente da porque a lo mejor en su cabeza dice tengo que dar, pero no lo hace con toda la convicción. Amén. Realmente primero tenemos que darnos al Señor. Amén. Y no solamente en lo material, sino en toda nuestra vida. Amén. Y cuando eso comenzamos con el Señor y después lo hacemos, amén. Porque también existen casos en los cuales la gente dice voy a dar o voy a ayudar y no lo hace. Amén, sino simplemente se quedó en palabras. Amén, no hubo esa convicción desde un principio de que eso que se estaba poniendo estaba siendo ofrecido al Señor. Amén. Por eso dice claramente la palabra del Señor que Dios ama al dador alegre. Amén, tenemos que aprender a dar. Dios es un Dios que da, pero tenemos que hacerlo con alegría. Amén, cuando damos al Señor no ponemos todo en una nave espacial, ¿sí? Y va hasta los cielos y Él la recibe. ¿Qué es lo que recibe el Señor de nosotros cuando damos? Él recibe que somos gente que da, número uno, pero gente que da, número dos, con alegría. Amén, con agrado. Amén. Es como dice la palabra del Señor, no solamente es hacer la voluntad del Señor, sino agradarnos en hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que recibe el Señor? El agrado de nosotros, el gozo de nosotros de poderlo hacer. Amén. Hay mucha gente que dice, ay, tengo que dar. Eso no es con agrado. Amén. A lo mejor va y lo da, pero el Señor está viendo también el corazón. Amén. Vuelvo a repetir, el primer paso del creyente es ser lleno del Espíritu Santo y darse a sí mismo al Señor. Amén. El siguiente es dar a sí mismo al liderazgo de la iglesia. Amén. Con una mente dispuesta. Amén. Y realmente, como dice la palabra del Señor, cumplir con eso. Amén. Tenemos que siempre dar y tener esa actitud de dar. Si vamos a 2 Corintios, capítulo 9, verso 6. Dice la palabra del Señor, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Amén. La palabra del Señor es bien clara, ¿sí? Para nosotros poder segar, primero tenemos que sembrar. Amén. Y si nosotros sembramos escasamente, ¿sí? Dice la Biblia que nosotros recogeremos escasamente. Mucha gente quiere sembrar escasamente y recoger abundantemente o generosamente. En la misma proporción que nosotros demos, es la misma proporción que nosotros recogeremos. Amén. Esto es algo muy importante, es una de las cosas que nos habla la palabra del Señor. Amén. Por eso dice después, cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. Cuando venimos delante del Señor, venimos a hacerlo con todo nuestro corazón. Amén. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Cuando hay tiempos en nuestra vida en la cual hay abundancia o hay más de lo normal, amén, no es para subir el estándar de nuestra vida, es para poder dar y ser generosos con otros. Amén. Ahora, el ser generoso no solamente es cuando recibimos más. El ser generoso empieza cuando recibimos lo que siempre hemos recibido. Amén. Y lo damos con todo nuestro corazón al Señor. Amén. Desgraciadamente, mucho de la doctrina de hoy en día de que da 10 y vas a regresar con 100, o da 100 y te van a regresar 1000, es un evangelio de prosperidad, ¿sí? Como se le denomina comúnmente, es un evangelio de avaricia, que usualmente está centrado en el beneficio de la persona, ¿sí? O sea, si yo doy, es para mí, no es para los demás, ¿sí? Está centrado en el beneficio, ¿sí?, personal, y está centrado en las cosas materiales. No está centrada en el reino de Dios. Amén. ¿Se acuerdan de la parábola que dice el Señor Jesús? Y voy a parafrasear. Bueno, el Señor Jesús habla de que una persona muy rica produjo mucho ese año. Y empieza una conversación consigo mismo y empieza a decir, bueno, sí, he tenido una gran producción durante este año, no me va a caber en los graneros, en las bodegas, en todo lo que tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tumbar todo y lo voy a hacer más grande, ¿sí?
y tengo lo suficiente para de este momento en adelante prácticamente sí retirarme y estar tranquilo. Y dice la palabra del Señor, porque esta es una conversación de esa persona consigo mismo, está haciendo planes, amén, pero dice la palabra del Señor que contesta el Señor, dice: necio, tú no sabes que todo lo que has planeado, número 1, no lo vas a poder ver, número 2, va a ser para otra persona, y número 3, el día de hoy vienen a pedir tu alma, o sea, te vas a petatear. Amén. Y concluye esa parábola diciendo: toda persona que piensa de esta manera, ¿sí?, se hace rico para consigo mismo, pero no es rico en el reino de Dios. Es interesante. Amén. Mucho de lo que se predica desgraciadamente hoy en día en cuanto a la prosperidad, y hago así, porque si Dios, yo creo que Dios es un Dios que prospera, amén. Sí, todos agarran el verso de 3 de Juan, sí, que seas prosperado en todas las cosas, amén, alabado sea el Señor, sí, pero es una doctrina que está mal fundamentada, es una doctrina que está en la raíz de la avaricia, sí, porque usualmente lo que te predican es que desees más, sí, para tener más, sí, y entonces como todo lo que te enseñan es para beneficio personal y no es para el reino de Dios. Amén. Entonces cuando la gente, sí, que la mayoría de las veces esto no funciona, amén, solamente funciona para algunos cuantos, amén, hay un principio, sí, que necesitamos entender, que esto no fue dado primero a Dios y después se dieron a la obra del Señor, sino que siempre fue con la base de darse a ellos mismos. Amén. El dar con el motivo egoísta de que me tiene que regresar a mí. Amén. Eso no es el verdadero dar. El verdadero dar es darnos a nuestro Dios y darnos a la obra del Señor. Lo decía el otro día, necesitamos entender que la obra del Señor en esta tierra necesita de recursos. Sí, amén. Y que si cada cristiano estuviera consciente de que participamos, amén, en esa labor, tanto en lo espiritual como en lo material, las cosas cambiarían. Amén. Pero realmente el Señor nos enseña en este pasaje que esos dos principios siempre tienen que ser. Amén. Y sembrar no escasamente, sino sembrar generosamente para poder nosotros recoger generosamente. Amén. Vamos al libro de Gálatas, que es conocida como la epístola o el libro de la libertad. Las palabras claves en este libro son la palabra ley 25 veces, la palabra fe 21 veces, la palabra carne 13 veces, la palabra espíritu 16 veces, justicia y justificado 10 veces, evangelio 10 veces y la palabra obras y gracia está 6 veces cada una. Realmente los versos clave de Gálatas es Gálatas capítulo 3, versos del 2 al 3. Y esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Gálatas 3:11 dice después: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Aquí hay términos doctrinales que hemos estado viendo, amén, en los cuales claramente definimos que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Amén. No es un catálogo de obras por el cual nosotros somos salvos, es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Desgraciadamente en esta iglesia, como en algunas otras iglesias, y esto es parte de una lucha que continuamente vamos a tener dentro de una iglesia, va a haber una sana doctrina, pero va a haber también una doctrina que es equivocada. Aún a la palabra del Señor habla de doctrina que viene de los demonios. Amén. Una de las cosas que un ministro del Señor tiene que siempre estar conscientes de predicar y de enseñar una sana doctrina. Amén. No es una doctrina para que la gente me vea a mí, es una doctrina para que vea al Señor. Es una doctrina que no es conforme a mis principios, sino es conforme a los principios del Señor. Amén. No es una doctrina que yo me inventé o es una combinación de ideas que he generado durante un tiempo. Es lo que está en la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. A veces la gente dice, yo creo que deben de ser así las cosas. ¿Le ha pasado?
Pero cuando nosotros enseñamos y predicamos, no podemos decir, yo creo que así debe de ser la cosa. Nosotros debemos establecer, la palabra de Dios dice esto, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Por esto todas estas cartas fueron escritas para que tú y yo tuviéramos una base por la cual decir lo que nosotros creemos está contenido en la palabra de Dios. Amén. Libros como los que tenemos son un complemento, amén, que nos ayudan a entender todos esos principios. Pero nuestra base principal siempre debe de ser la palabra de Dios, amén, la mente de Cristo, como el Señor ha venido a poner las reglas del reino del Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a otros, amén, porque las falsas doctrinas, ¿sí? O por las doctrinas de demonios van a desviar a la gente, amén. Acuérdense que nosotros somos como árboles en el plantío del Señor, amén, a eso estamos llamados. Y un árbol, sí, como cualquier otra árbol o planta, necesita de continuo riego, amén. Necesitamos continuamente la palabra del Señor siendo regada en nuestros corazones. Amén. Acuérdense que la palabra de Dios es esa agua espiritual que necesitamos. Amén. Necesitamos enseñar la doctrina correcta. Amén. Y en este caso, en el libro de Gálatas, la doctrina correcta es que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Amén. El propósito de este libro era refutar el legalismo de todos los judaizantes. Los judaizantes tenían una mezcla, sí, de haber recibido al Señor, pero seguir mezclando las costumbres judías para que entonces la gente fuera salva, ¿sí? Y realmente eso no era lo que el Señor había establecido, amén. Estaban de alguna manera queriendo combinar el nuevo pacto con el antiguo pacto, pero el nuevo pacto vino a completar o a sustituir también el antiguo pacto, que es la sangre de nuestro Señor, que es el sacrificio perfecto, amén. También es establecer la doctrina de la libertad cristiana en el nuevo pacto, amén. No es la libertad para seguir pecando, no es la libertad para seguir nuestros propios deseos, es la libertad para poder hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y también enseñar la superioridad, lo que es superior de este nuevo pacto, amén. La verdadera libertad no es un legalismo de la ley y no es la licencia de la carne, amén. Esto es algo muy importante. La verdadera libertad no es legalismo y tampoco no es licencia para la carne, para hacer lo que nosotros deseamos. La vida y la justicia solo viene de la gracia a través de la fe. Amén. Y habiendo recibido el Espíritu, también debemos de caminar en el Espíritu. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 1 dice, ¿quién nos fascinó? Y después dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amén. Por eso más adelante, en Gálatas capítulo 5, tal vez uno de los capítulos, más importantes acerca de nuestra caminata espiritual. Y comienza en el verso 1 diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Verso 13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. ¿Cómo entendemos que estamos caminando en la libertad auténtica? Porque cumplimos con lo que dice la palabra del Señor, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Después viene a partir del verso 16 la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas identifica claramente cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Amén. Y lo primero que dice el verso 16 dice, andad en el Espíritu. Amén. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y después dice verso 17, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el de Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre
Sí, amén. Va a haber una guerra, a veces le he llamado una guerra civil dentro de nosotros. Amén. No es una guerra con otra persona, es una guerra dentro de nosotros entre el deseo de la carne y lo que el Espíritu me está poniendo. Amén. Todo empieza cuando nosotros decidimos andar, porque cuando dice el verso 16, andad, es una orden. Amén. Andad en el Espíritu. Después dice, va a haber una guerra. Después dice en el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no es suficiente andar? Amén. Si en ese camino no hacemos caso a la guianza del Espíritu Santo. Amén. Es a través del poder del Espíritu Santo que nosotros podemos vencer la carne. Amén. Entonces hay dos elementos hasta este momento. Es andar. Amén. Pero cuando andamos o caminamos, tenemos que también ser guiados por el Espíritu. Amén. Después nos enseña, verso 19, manifiestas son las obras de la carne. Y nos da toda una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Amén. Mucha gente ve esta lista y dice, bueno, no estoy en adulterio, no estoy en fornicación, no estoy en idolatría, en hechicerías. Amén. A veces ponemos las obras de la carne como los pecados, les damos, ¿sí? Les damos, hay pecados peores que otros. La verdad de las cosas es que todo el pecado es pecado. Amén. Lo mismo es con las obras de la carne, ¿sí? Si no haces 16 o 17, pero estás haciendo una, aún estás caminando en la carne en esa área. Amén. El Señor desea que venzamos todo eso. Amén. Mucha gente califica, ¿sí? Hay cosas más graves que otras, sí. Yo diría, hay consecuencias mayores en ciertos pecados que en otros, pero todo es pecado. Amén. ¿Qué tal las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas? Amén. Las cosas que pueden suceder continuamente. Amén. Dice la palabra del Señor que esto es lo que el Señor desea que dejemos de practicar. Amén. Porque dice el verso 21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Porque es necesario andar en el Espíritu, ser guiados para dejar de practicar esas obras. Amén. Al de empezar a dejar a practicar todas esas cosas, entonces pasamos al tercer nivel, que es el fruto del Espíritu. ¿Me estoy explicando? Amén. Hay un proceso. Decides andar, recibes la guianza del Espíritu Santo. Amén. A través de andar y la guianza vas a recibir el poder para dejar de hacer las obras de la carne. Amén. Pero la tercera cosa que va a acontecer es que vas a comenzar a dar fruto. Amén. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Eso es lo que tenemos tú y yo que practicar. Amén. Antes de Cristo practicábamos todo lo demás. Ahora tenemos que empezar a practicar el fruto del Espíritu, no las obras de la carne. Amén. Gálatas 5:24 dice claramente después, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo haces morir las pasiones y los deseos? Cuando tú decides caminar, cuando tú decides ser guiado, cuando tú empiezas a dar fruto. Amén. Porque entonces ya no vivo yo, amén, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Las cosas cambian. Concluye este pedazo diciendo, verso 25, si vivimos por el Espíritu. Realmente vivir en el Espíritu es la combinación de las tres anteriores: caminar, ser guiados, dar fruto. ¿Sí? El resultado de eso es vivir en el Espíritu. Amén. Y la palabra andar, dice andemos también por el Espíritu, es totalmente diferente al verso 16. Esa palabra andar es diferente al verso 16, porque ya cuando andamos en el Espíritu, esa palabra significa caminar como un soldado a las órdenes, ¿sí?, de nuestro superior. Interesante.
Empezamos rindiendo nuestra voluntad y acabamos siendo parte del ejército del Señor. Ese ejército que vive en lo espiritual. Amén. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 6, verso 2. Y este es el resultado de realmente ser espirituales. Hay mucha gente que dice, yo soy muy espiritual. Amén. Para que una persona sea muy espiritual, tiene que cumplir con lo que dice Gálatas 5. Amén. Eso sucede dentro de nosotros, pero también hay cosas que deben de suceder afuera de nosotros. Amén. Gálatas 6:1 empieza diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Amén. Ustedes se fijan, en esta carta el Señor habla a los espirituales. En 1 Corintios el Señor está hablando a los carnales. Hay niveles. Amén. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. ¿Qué significa esto? La mansedumbre viene como resultado de considerarte, ¿sí?, las luchas que has tenido internas en esa batalla civil espiritual. Amén. La batalla entre la carne y el espíritu. Y cuando ves las faltas en otros, te consideras a ti mismo, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tenemos que pasar por esos mismos procesos. Amén. Y entonces la mansedumbre, en vez de la acusación, el juicio, amén. Porque es fácil acusar y enjuiciar a alguien, pero es difícil realmente restaurar a alguien en el espíritu de mansedumbre, porque se requiere de tiempo. Amén. Para una persona ser restaurada, ustedes ven todos los ejemplos en la palabra del Señor de restauración, se requiere de un tiempo. Amén. Para algunas clases de restauración se requiere un gran periodo de tiempo. Amén. No hay restauraciones instantáneas. Amén. Sobrellevad, verso 2, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Realmente la vida espiritual nos hace depender más del Señor y nos damos cuenta de que realmente, ¿sí?, no somos nada. Amén, que necesitamos al Señor continuamente. Gálatas 6:4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces te dará motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Amén. Entonces no solamente somos llamados a llevar nuestras propias cargas, amén, las cuales significan muchas preocupaciones para los ministros, los líderes, son las cargas, las preocupaciones propias del ministerio, sino también las cargas de los demás. Amén. Un poco más adelante en el capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Siempre va a haber un resultado, siempre va a haber un fruto. Amén. Por eso dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todos quisiéramos, sí, sembrar el día de hoy y cosechar el día de hoy. Amén. Pero muchas siembras, ¿sí?, llevan un largo periodo de tiempo. Por eso el apóstol Pablo nos anima diciendo, no nos demos por vencido. Amén. No nos cansemos, amén, de hacer el bien, porque a su tiempo habrá una cosecha si nosotros no desmayamos. Amén. Y concluye diciendo el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ahora vamos a ir a la epístola de los Efesios. Algunos los llaman
no solamente la epístola, sino el libro del cuerpo de Cristo, cómo explica que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo del Señor y que tenemos una dependencia total con nuestro Señor Jesús. También es el libro de la iglesia, amén. Las palabras claves: gracia, 16 veces; la palabra amor o amar, 14; la palabra fe, 8 veces; la palabra celestial, 5 veces; la voluntad de Dios, 8 veces, amén. Y realmente el libro de Efesios, la carta a los Efesios, es una carta muy hermosa, amén. Y comienza diciendo, verso 3: bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el apuro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos o aceptados en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo empieza a decirnos cómo nosotros hemos venido a los caminos del Señor, amén. Y comienza diciendo que el Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos privilegiados, amén, en ser hijos e hijas del Señor y hemos sido bendecidos por el Señor. Después nos dice que nos ha escogido, amén, y nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha, amén, para que seamos diferentes. La raíz de la palabra santo y santidad significa ser diferente, amén. Pero no solamente es suficiente santo, sino también debemos ser sin mancha, ¿sí? No solamente es el ser limpiados, sino el cuidar, el no ensuciarnos, amén. Una vida santa no solamente es una vida de limpieza, sino es una vida también de cuidado, en la cual tenemos que cuidar de nuestras vidas para no mancharnos, ¿sí?, como antes lo hacíamos. Este es un proceso también. Dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y acuérdense que la predestinación está basada en el conocimiento previo de Dios. O sea que Dios conoce todas las cosas y por lo tanto Él puede predestinar a una persona porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro de esa persona. Amén. No es programación. El Señor no nos programa, pero el Señor, en base a su conocimiento, nos predestina porque Él sabe todas las cosas. Amén. No solamente dice que somos adoptados, amén, por el puro afecto de su voluntad, amén, sino que nos ha aceptado. Muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido problemas en alguna parte de nuestra vida en ser rechazados, pero en el Señor somos aceptados en Él. Amén. Muchas veces yo he tenido visiones del Señor extendiendo sus manos y diciéndonos, ven a mí, y diciéndome, ven a mí. Esa es la aceptación del Señor. Amén. Él desea que como nosotros, sus hijos e hijas, vengamos a sus brazos. Amén. Cuando nosotros venimos a sus brazos, somos aceptados, somos, como dice la palabra en inglés, we are embraced, ¿sí? El Señor nos toma porque somos aceptados en el amado. Amén. Verso 7, en cual tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados. También dice verso 8 que hizo sobreabundar sobre nosotros toda sabiduría e inteligencia. Santiago lo dice claramente que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos al Señor. Amén. Yo podría añadir, si tenemos falta de inteligencia, pidamos al Señor, porque Él lo hace abundantemente y sin reproches. Amén. El Señor desea contestar, amén, esa clase de peticiones delante del Señor. Si le decimos, Señor, necesitamos sabiduría, Él desea contestar abundantemente en su sabiduría. Amén. Verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Amén. Verso 13, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Cuando en esos tiempos, sí, algún producto era sellado, eso significaba, sí, ese sello representaba que ese objeto, sí, tenía un dueño. Amén. Cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que verdaderamente está sucediendo es que le pertenecemos a Él. Ese sello significa que le pertenecemos a Él y solamente a Él. Que dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Sí? Las arras es como el primer, la primera parte de nuestra redención. Amén. Porque acuérdense que seremos, sí, nuestra redención será después cuando seamos transformados por el Señor. Pero el Señor nos sella, el Señor nos dice que nosotros somos de Él. Amén. Y el Señor desea que experimentemos esas cosas. Amén. Verso 15, y realmente lo que dice el verso 15 se repite en otras partes de la palabra del Señor, en otras cartas. Dice, por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Aquí vemos a un padre espiritual, aquí vemos a un ministro del Señor dándole gracias porque ha oído del testimonio de esta iglesia. Amén. En la iglesia de en la iglesia de Colosenses dice más o menos el mismo principio. En la iglesia de Tesalonicenses también dice más o menos el mismo principio. Al referirse a su hijo espiritual en 1 de Timoteo capítulo 1, también habla del mismo principio. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Tal vez son las dos columnas. ¿Sí? Si una iglesia se considera exitosa, tiene que estar en esas dos columnas o esos dos principios. Amén. El principio de nuestra fe en el Señor Jesús y el principio de nuestro amor para con todos los santos. Amén. Realmente ese es el primer nivel para poder entonces entrar al segundo nivel que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Necesitamos una mayor sabiduría y una mayor revelación en el conocimiento de nuestro Señor. Yo creo con todo mi corazón que aquella iglesia, aquellas personas que cumplen con el verso 15, ¿sí? El Señor los lleva al verso 17. Amén. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder en su fuerza. Amén. Cuando dice alumbrando los ojos, el Señor desea, ¿sí?, traer aún mayor luz a nuestros ojos espirituales, a nuestra capacidad de entenderlo. Amén. Para que nosotros entonces podamos descubrir tres cosas: su esperanza, número 1, las riquezas de su herencia, número 2, y número 3, la grandeza de su poder. Amén. ¿Por qué les explico esto? Porque mucha gente ve aislados estos versos, ¿sí?, y todos deseáramos tener esta revelación de parte del Señor, pero hay ciertos principios. Amén. La iglesia, porque su fe está en el Señor Jesús, porque el amor está con el prójimo y hay un buen reporte de ello, entonces califican para la siguiente revelación y la siguiente revelación. Amén. Dios es un Dios que se muestra de revelación en revelación, de acuerdo a nuestra madurez, de acuerdo a nuestra estatura. Amén. Señor, no podemos decirle, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, si primero no estamos haciendo las cosas básicas. Amén. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole, a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Y sobre todo principado, autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo esto el Señor nos los explica para que su iglesia siempre esté en conexión con la cabeza
que es Cristo. Porque como dice el verso 22 y 23, dice que ha sometido todas las cosas, amén, y las ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, en el capítulo 1 dice la palabra del Señor que recibimos bendiciones en los lugares, en los lugares celestiales. Después, al final del capítulo 1 nos dice que el Señor Jesús está sentado a la diestra en los lugares celestiales. Pero después en el capítulo 2, verso 6, dice también que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Interesante. No solamente recibimos bendiciones de los lugares celestiales, no solamente Cristo está a la diestra en los lugares celestiales, sino que también en Cristo Jesús estamos también sentados junto con Él en los lugares celestiales. Amén. Algunas veces lo he puesto de esta manera. No es lo mismo, ¿sí?, la perspectiva que, por ejemplo, tengo en esta plataforma, que la perspectiva que yo tuviera al subirme al techo de esta edificación y ver alrededor de mí. Amén. No sería lo mismo la perspectiva cuando yo me subo a un avión que cuando yo voy manejando un automóvil por las calles de cualquier otra ciudad. Amén. Cuando el Señor nos dice que nos ha sentado junto con Él en los lugares celestiales, es porque Él desea que tengamos una perspectiva totalmente distinta y que no tiene realmente las personas que no conocen de Él. Amén. Ahora, cuando habla de estar sentado, es un lugar de autoridad, ¿sí? Es un lugar de poder. Amén. Lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros no solamente es a la salvación, amén, sino es para que llevemos una vida totalmente diferente con la perspectiva de esos lugares celestiales. Todo es en Cristo Jesús. Su libro lo dice de esta manera: como miembros de la iglesia de Jesucristo somos salvos de nuestras transgresiones y pecados. Después nos hace sentar en los lugares celestiales con Jesús. Somos salvos por su gracia y somos convertidos, en hechura suya como nuevos hombres en Cristo. Amén. Cuando nosotros tenemos una perspectiva diferente, tendremos no solamente una visión diferente, tendremos metas diferentes. ¿Y cuál es la meta de cada uno de nosotros? Porque somos hechura suya. Verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos usamos un calendario. Amén. La mayoría de nuestros teléfonos tienen un calendario. A lo mejor usas ese calendario, o a lo mejor tienes una libreta que es tu calendario y apuntas todo lo que debes de hacer. Amén. En los cielos hay un libro, ¿sí?, en donde está nuestro nombre, de las cosas que en Cristo Jesús debemos nosotros de hacer. Amén. No estoy inventando esto. Dice que somos hechura suya, estamos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ese es el calendario del Señor. Las cosas que de antemano el Señor ha preparado, ¿sí?, no para que se queden de adorno en el cielo, sino para que nosotros las cumplamos, para que nosotros podamos andar en ellas. Cuando nuestra perspectiva cambia, nuestras obras cambian. ¿Me explico? Todos aquí tenemos sueños, metas, amén. Pero si realmente estamos y creemos que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestra meta debe de ser, ¿sí?, esta, amén. Fuimos creación en Cristo Jesús y somos una nueva creación, amén. Todas las cosas que en el pasado eran importantes quedan en el pasado. Dice la palabra del Señor que aquí son hechas nuevas. Es algo que no solamente sucede en la salvación, sino es algo que debe de suceder continuamente. Amén.
El Señor tiene que renovar muchas cosas para que podamos entender que el Señor nos ha llamado a algo mayor que lo que nosotros ah, muchas veces hemos pensado e inclusive planeado. Amén. ¿Cuál es la vida práctica? Si vamos a Efesios capítulo 4. Dice del verso 1 al verso 3, yo pues preso en el Señor. Y acuérdense que Pablo estaba preso, literalmente estaba preso en Roma. Pero dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Y eso es lo que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios desea, amén, que al final de todo esto podamos llegar a la verdadera unidad. Amén. Que todos sintamos lo mismo, que todos creamos lo mismo, que todos estemos en un mismo bautismo, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Amén. En un mismo Dios que es el que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Verso 17, vuelva a decirnos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice la Biblia, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, verso 20. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El apóstol Pablo continuamente habla de nuestro entendimiento, de nuestra mente, porque es tan importante que sea renovada para que nuestra caminata sea diferente. Amén. Nuestra vida espiritual, nuestra caminata espiritual está gobernada por nuestra mente. Amén. Si tenemos la mente de Cristo, vamos a poder caminar como Cristo. Amén. Pero para poder tener la mente de Cristo, primero tenemos que tener una renovación de nuestra mente y nuestro entendimiento. Amén. En otra parte de la palabra del Señor dice que también hay barreras, hay obstáculos que necesitan ser quitados, ¿sí? Para que nosotros entonces podamos recibir la plenitud del Señor en cada uno de nosotros. Amén. Verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y verso 25 nos da cosas prácticas, desechando la mentira, hablar verdad. ¿Cuál es el antídoto, sí, para ir en contra de la mentira si nosotros tenemos problemas con la mentira? ¿Qué dice ahí? Hablar la verdad. Amén. A lo mejor dice, se oye fácil. Pues sí, si dejas que el Señor haga su obra en ti va a ser sencillo. Amén. Usualmente la mentira oculta ciertas cosas. No sé si le ha pasado, usted miente. Y para que esa mentira pueda seguir adelante, la siguiente mentira tiene que ser más grande para cubrir la anterior. Y la mentira no se hace más pequeña, sino se hace más grande. Mientes una vez, mientas dos veces. ¿Nadie le ha pasado, nadie ha mentido? Amén. La mentira no disminuye, la mentira aumenta conforme la practicas más. Como la mentira, el pecado, así sucede. Empiezas con algo pequeño, ¿sí? Pero si tú lo continúas practicando y practicando, no se va a ir, no va a disminuir en tu vida, va a aumentar. Hasta que el día de mañana eso se convierte, ¿sí?, en algo que controla tu vida. Un alcohólico, por ejemplo, no empezó emborrachándose, ¿sí?, 7 días a la semana, 30 días al mes. Amén. Empezó con poco y le siguió, y le siguió, y le siguió. Amén.
A lo mejor ustedes, yo no tengo experiencia en eso. Sí, no, yo tampoco. Pero he oído testimonios de gente que empezaron y todos empezaron de algo pequeño. Usualmente empezamos en nuestra mente. Lo que quiero decir con esto es que a veces el engaño del pecado es, yo voy a poder cubrir esto. Ya sea la mentira, ¿sí? Ya sea la deshonestidad, etcétera, etcétera. Cuando es totalmente lo contrario, entre más lo practicas, más grande se hace y llega un momento en que no solamente no lo puedes cubrir, se enseñorea de ti. Entonces el alcohol se convierte en el Señor, la mentira se convierte en el Señor, el robo se convierte en el Señor de tu vida. Eso es lo que controla tu vida, es lo que dirige tu vida. Amén. Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, ¿sí? El antídoto para el robo no solamente es dejar de robar, sino también es empezar a trabajar. Alguna gente le llama a la gente que roba los amantes de lo ajeno. Desean las cosas de los demás, pero a lo mejor no están dispuestos a trabajar, o a lo mejor en su pensamiento dicen, yo me merezco lo mismo que esa persona. ¿Sí? No solamente es dejar de robar, es ser honestos y trabajar, amén. Haciendo con nuestras manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? El que hurta es para esa persona, pero si nosotros seguimos totalmente lo contrario, es para que haya bendición no solamente para nuestra vida, sino para las necesidades de otras personas. Amén. Verso 29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Alguna vez le ha traicionado la boca a la lengua? A veces funciona más rápido en nuestra boca, ¿sí?, que nuestra mente. ¿Sí? ¿Alguna vez le ha dicho, ¿por qué dije esto? He tenido que hacerse. La palabra del Señor en Santiago dice que la lengua es un miembro muy pequeño, ¿verdad? Pero ese miembro pequeño puede desatar, ¿sí?, un incendio forestal. Amén. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un predicador hace poco lo ponía de esta manera, nunca lo había visto de esta manera. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús es bautizado? Amén. Juan el Bautista lo bautiza y dice la palabra del Señor que cuando salió, ¿sí?, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Amén. Él decía, imagínense caminar continuamente como si la paloma siempre estuviera ahí. Una paloma, ustedes saben que es una ave muy sensible. Con cualquier cosa se asusta y sale volando. Dice, nosotros debemos de aprender a caminar como si siempre esa paloma estuviera en nuestro hombro. Amén. ¿Sí me explico? Tendríamos un cuidado continuo de que esa paloma, ¿sí?, no salga volando, sino que continúe con nosotros. Cuando la Biblia habla de no contristáis al Espíritu Santo, amén, tenemos que entender que tenemos que llegar a un punto en el cual caminemos con el Espíritu Santo de tal manera que sabemos que conscientemente está continuamente con nosotros y que nosotros deseamos que su presencia esté sobre nosotros, no que a veces esté y que a veces no esté. Amén. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Realmente es tan importante el perdón. Amén. Después continúa en el verso, en el capítulo 5, de cómo debemos de andar como hijos de luz. Y tal vez uno de los capítulos más conocidos es la armadura de Dios, que es a partir del capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice la Biblia, vestíos de toda la armadura de Dios. Es interesante, dice la palabra del Señor, que el Señor nos ha proporcionado toda una armadura y que debemos de usarla toda, no parte de ella. Amén. Teniendo toda la armadura
El objetivo de tener toda esa armadura y utilizarla es para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Amén. El problema del diablo es que es un enemigo que no vemos. Llevamos una lucha, algunos le dicen asimétrica. O sea, como no lo vemos, no sabemos qué está planeando. Pero si nosotros le dejamos un pequeño pedazo, ahí se va a meter. Amén. Toda la armadura ha sido diseñada por el Señor para protegernos y para poder estar firmes. Si solamente usamos parte de la armadura, va a haber áreas en nuestra vida que estaremos protegidos, pero va a haber otras áreas en las cuales no vamos a estar protegidos. Amén. La Biblia nunca nos dice que el diablo va a dejar de dar lata. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que aprender a estar firmes a pesar de las acechanzas del diablo, ¿sí? A veces empieza a bombardear tu mente. A veces, ¿sí?, empieza a influenciar a otras personas. Por eso dice la Biblia ahí, que no tenemos lucha ni con carne ni con sangre. A veces quisiéramos ahorcar a la gente que se viene en contra nuestra, pero no tenemos que verlo en esa perspectiva, sino que no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, que tienen influencia sobre esas personas. No son esas personas, sino el diablo que está detrás de esas personas. Amén. Por tanto, y vuelvo a repetir el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Va a haber días buenos y va a haber días malos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Una de las cosas que dice aquí la Biblia, verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Todo es importante, pero sobre todo el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Qué es lo que va a hacer el escudo? No va a evitar que los dardos sean lanzados. Va a evitar que los dardos, amén, incendien tu vida. Tener el escudo de la fe constante, ¿sí?, no quiere decir que Satanás no va a seguir dando lata. No. Quiere decir que vas a poder apagar todos esos dardos. Amén. Porque mucha gente cree que andar en fe no es tener oposición de parte del enemigo. No, la vas a tener. Pero por medio de la fe vas a poder vencer, ¿sí?, el daño que esos dardos quieren hacer a tu vida. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 1. Y acuérdense, Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón fueron las 4 epístolas que fueron escritas mientras el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, que fue su primer encarcelamiento en Roma, alrededor de 2 años. La epístola de los Filipenses es una epístola de gozo. Muchos lo conocen como el libro del gozo y de regocijarnos. Amén. La palabra clave, por supuesto, es el gozo, 7 veces, regocijaos 3 veces y el sentir 3 veces. Amén. Los versos clave son 3. En Filipenses capítulo 2, verso 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice de esta manera: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Es una orden. Acuérdense que regocijaos es algo que nosotros, mucha gente confunde el gozo con regocijaos. Regocijaos es algo que nosotros decidimos hacer. El gozo es un fruto del Espíritu. Amén. Pero el regocijaos es una decisión de cada uno de nosotros. Amén. Hace algunos años tuve un percance de salud. Estuve en el hospital durante 14 días, tuve una pancreatitis muy severa. Y en los primeros días no tuve conciencia de muchas cosas porque
Estuve en terapia intensiva, estuve bajo medicamentos muy fuertes. Pero después de unos días, estoy hablando de unos 4 o 5 días, fue cuando empecé a tener un poco de reconocimiento de lo que estaba sucediendo. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué está sucediendo eso? Y simplemente el Señor me respondió, es necesario que tú pases por esto. Al cabo de unos días, porque fue una situación difícil, cuando uno tiene una pancreatitis, uno no puede comer absolutamente nada. Todo es a través de la vía intravenosa, pero uno no se puede poner ni siquiera un solo hielo para refrescar la boca, no puede poner absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el páncreas es como si se hubiera prácticamente explotado y la única manera de que el páncreas vuelva a su estado normal es dejar de comer totalmente. El páncreas durante los días, y usualmente tarda muchos días en que el páncreas se desinflame y vuelva a su normalidad. Y en medio de esa situación, estaba yo orando al Señor unos días. Dije, Señor, ¿qué debo de hacer? Y vi claramente la palabra en el cuarto del hospital, rejoice, regocíjate. A veces Dios nos quiere enseñar ciertas cosas en medio de circunstancias muy difíciles. Amén. Al principio yo no quería regocijarme, si soy sincero. Amén. Pero le dije finalmente al Señor, Señor, si tú me estás diciendo eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Regocijarme. Amén. A los pocos días, siguiendo orando al Señor, porque a veces es muy tedioso estar en un hospital, usualmente la cama para el segundo día, el tercer día, y es totalmente incómoda, si uno se acomoda de un lado, se acomoda del otro, para adelante, para atrás, en medio, y no hay manera de. Pero decidí regocijarme en el Señor en lo que yo podía. Y unos días después el Señor volvió a poner una palabra en la pared y puso la siguiente palabra, victory, victoria. Y muchas veces una de las maneras de tener victoria es aprender a regocijarnos. Amén. A pesar de nuestras circunstancias. Porque es muy fácil en medio de las pruebas no regocijarnos, sino quejarnos. ¿Sí? Empezar a decir una serie de cosas, etcétera, etcétera. Cuando podemos elegir regocijarnos en el Señor y a través de regocijarnos poder obtener la victoria en nuestras vidas. Amén. Es interesante, pero si vamos a Filipenses, capítulo 4. En el verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Si el Señor lo repite una tercera, una cuarta vez, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Regocijarnos. Amén. Y después dice el verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No solamente es el principio de aprendernos a regocijar, ¿sí? Sino lo siguiente que nos dice el Señor es que si hay un afán, hay una preocupación, hay algo, dice que sean conocidas todas nuestras peticiones, o sea, que nos descarguemos en Él con toda oración y ruego, pero dice al final con acción de gracias. El regocijarnos produce acción de gracias. Si tú no aprendes a regocijarte, no vas a tener la verdadera acción de gracias. Gracias, Señor, porque me quitaron el trabajo. Gracias, oh Señor, porque me quitaron el 70% de mi salario. Gracias, oh Señor. Sí, yo sé que no es fácil. Amén. Pues tú tienes que poner las cosas delante del Señor. Señor, si tú lo estás permitiendo, por algo te doy gracias. A lo mejor a la gente alrededor te va a oír y va a creer que estás loco, estás loca, pero no. No dice la Biblia eso, por nada estéis afanosos. Estamos hablando de que el apóstol Pablo, ¿sí?, está en una cárcel y la cárcel no era un hotel Hyatt o un Hilton, ¿sí? Yo conozco
algunas cárceles en los Estados Unidos, conozco algunas cárceles en México, no porque yo haya estado ahí o me hayan mandado, sino porque muchas veces he visitado gente ahí. Amén. Pero las cárceles no son un lugar agradable, es un lugar muy desagradable. ¿Sí? Ahora, hay de cárceles a cárceles, pero la cárcel en la cual estaba el apóstol Pablo era una de las peores, si no es que la peor. Porque en Roma, que era una ciudad grandísima, ¿sí? Estaba con un montón de gente más. Era una situación muy difícil. ¿Y cuál es el mensaje en esta carta? Regocijaos. Amén. El apóstol Pablo estuvo en la cárcel por causa de Cristo, no por causa de que hizo algo malo, sino por causa del Señor. Pero aún así nos dice, en medio de esta situación, regocijaos en el Señor siempre. Amén. Poner todas las peticiones delante del Señor. Y después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Uno de mis versos favoritos en la palabra del Señor es Isaías 26:3. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es un verso muy sencillo. Habla de una completa paz. No dice una paz, hay más o menos, dice una completa paz. Esa persona recibe esa completa paz cuando en su pensamiento persevera en el Señor y no en las circunstancias de la vida o otras cosas. Así como nosotros tenemos la capacidad de perseverar en un problema, ¿verdad que es posible tener en nuestra cabeza un problema durante horas, días, semanas? Es posible, ¿verdad? Pues lo mismo es posible al revés. ¿Sí? Perseverar en el Señor. Usualmente cuando un problema no solamente está en nuestra cabeza, por supuesto no disminuye sino aumenta, pero el pensar en ese problema continuamente nos va a debilitar. Nunca he visto, al menos en mi propia vida, que cuando yo haya perseverado en un problema, yo me haya fortalecido. Al contrario, me he debilitado una y otra vez. Aquí sucede lo contrario. Aquella persona que persevera en él, amén. Capítulo 26, verso 4, dice, confiad en Jehová perpetuamente, o sea, siempre. Porque en Jehová el Señor está que la fortaleza. Perseverar en un problema trae debilidad. Perseverar en el Señor trae fortaleza. No es una fórmula. La palabra del Señor dice que es posible. ¿Sí? Y cuando hay fortaleza, entonces hay una completa paz. Si yo le preguntara a la gente quién quiere completa paz el día de hoy, yo le respondería, siga Isaías capítulo 26, siga Filipenses capítulo 4. Amén. Ponga sus cargas delante del Señor. Yo sé, se oye fácil, ya en la práctica es mucho más difícil. Porque llevamos una vida entera, ¿sí?, practicando el preocuparnos siempre. O practicando siempre estar en nuestra mente llena de todas estas cosas, afanes, problemas, situaciones, y no nos hemos acostumbrado a perseverar en el Señor. Amén. Si volvemos nuevamente a Filipenses capítulo 1. Y Pablo explica por qué está en la cárcel. Dice, quiero que sepáis, hermanos, Filipenses 1:12,
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Uno podría decir, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué el gran apóstol Pablo necesita estar en la prisión? Número uno, porque necesitaba escribir estas cartas, si no, no hubiera tenido tiempo de hacerlas. Amén. Pero número dos, necesitaba experimentar esto, porque muchas veces las cosas contrarias de esta vida, ¿sí?, no vemos el resultado que Dios tiene. Aquí dice que su prisión ha sido no solamente para que sea patente a todo el pretorio, toda la gente que estaba alrededor suyo veía la situación, amén, pero también los hermanos que estaban afuera cobraban ánimo y se atrevían más, amén, a compartir la palabra del Señor. Es interesante, cuando a Pedro lo encarcelaban, cuando a Pablo lo encarcelaban, era como si les pusieran más batería para seguir anunciando más al Señor, amén. Si tú y yo tuviéramos que ser encarcelados por causa del Señor, estoy seguro que no fuera el mismo efecto. Amén. Dios estaba permitiendo todo esto con un plan y con un propósito, amén. Y es parte también, como vemos en todas estas cartas, es parte de sufrir por el Señor. Verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18, ¿qué pues? Bueno, que no obstante, de todas maneras, de pretexto o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está permitiendo todo esto. Estoy viendo el plan del Señor, pero al final me estoy gozando. Amén. Me estoy gozando porque el Señor está siendo glorificado en toda esta situación. Amén. Después dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Si nosotros retrocedemos un poco a vamos a Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo, en medio de esta situación, también nos habla de tener la mente de Cristo. En el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y es lo que estaba también sucediendo con Pablo de cierta manera. Se estaba despojando a sí mismo en medio de esta situación en la cárcel. Amén. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Realmente, si nosotros queremos tener la mente de Cristo, la naturaleza de la mente de Cristo, puede describirse con una sola palabra: humildad. El Señor Jesús, que dijo: yo soy manso y humilde. El Señor Jesús es conocido, amén, fue conocido en esta tierra por su mansedumbre y por su humildad. Si tú y yo, que necesitamos la mente de Cristo, se puede resumir en esa sola palabra: humildad, amén. La humildad de Jesús que produjo su humillación. Y vuelvo a repetir, en este caso también Pablo estaba siendo humillado en medio de esta circunstancia. Amén. Es un ejemplo para todos nosotros. Recordaremos sus palabras: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Después viene en Filipenses capítulo 3. En el verso 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar
a Cristo. Amén. Realmente la humildad no solamente significa depender de Dios totalmente, amén, sino es dejar todo lo que el mundo desea a un lado, tenerlo por basura, amén. Pablo entendió a través de todas las circunstancias que tuvo que pasar, amén, ¿sí? A través de todas las experiencias que era necesario pasar para poder ganar a Cristo en cada una de estas circunstancias, amén. Filipenses capítulo 3 comienza diciendo, yo era esto, yo era aquí, yo era allá. Nos da todo, ¿sí?, lo que él era antes del Señor Jesús, amén. Y eso lo pudo haber atesorado durante toda su vida, pero dice, lo que alguna vez fue importante, ya no lo es. Porque ahora lo más importante es el Señor Jesús. Entonces he decidido que todo esto es basura. Estoy seguro que si tenía títulos, agarró y los rompió. Estoy seguro que si tenía reconocimientos, los agarró y los rompió. Porque todo era basura. Amén. Era basura porque él deseaba ganar a Cristo. Amén. Por eso lo dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Amén. Y después dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. ¿Por qué estaba haciendo esto? Este es el resultado, a fin de conocerle. Amén. Él estaba conociendo al Señor aún más. Número 2, el poder de su resurrección. El poder más grande que hay sobre esta tierra es el poder de resurrección. Amén. El poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Es el mismo poder que está disponible para cada uno de nosotros. Amén. Número 3, la participación de sus padecimientos. Si el Señor Jesús sufrió, si los apóstoles sufrieron, no existe el pare de sufrir. Tenemos que ser participantes de sus sufrimientos. Amén. Si tú eres por ejemplo, un ministro, un pastor, un líder, tarde o temprano vas a tener que sufrir la traición, por ejemplo. Amén. El Padre fue traicionado por Luzbel, que ahora es Lucifer. Jesús fue traicionado, ¿sí?, por uno de los apóstoles llamado Judas. Amén. Los apóstoles fueron traicionados, por ejemplo, Pablo, ¿sí?, al final Demas, el famoso Demas, traicionó a Pablo. Amén. ¿Por qué es necesario pasar por eso? Porque necesitamos experimentar las mismas cosas que Él ha experimentado. Amén. La participación de sus padecimientos son cosas que el Señor tuvo que padecer en esta tierra y que tú y yo tendremos que padecer, pero es para ganar. Todo esto es con el objetivo de ganar a Cristo. Amén. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Amén. Porque la gente solamente ve el verso 14, prosigo a la meta, al premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y sí, es un mensaje muy hermoso, pero es un mensaje resultado de los versos anteriores. Amén. Proseguir a la meta es, ¿sí?, tener las cosas que el mundo valora, tenerlos por basura, ¿sí? Poder llegar a la meta, ¿sí?, es experimentar lo que dice el verso 10, el conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos y llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Para qué? Para que entonces yo prosiga la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Por eso el verso 13 dice, yo pretendo no haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay una frase por ahí que dice que el hubiera ya no existe. Si yo hubiera hecho esto o yo hubiera hecho aquello, ¿le ha pasado? El hubiera ya no existe, ya pasó. No podemos regresar al pasado y cambiarlo. Lo que podemos hacer es seguir lo que dice la palabra del Señor y olvidarnos lo que queda atrás y extendernos. No paralizarnos en el tiempo presente, es extendernos hacia adelante. Amén. Un corredor continuamente está extendiéndose hacia adelante.
Amén. ¿Alguna vez has visto por la televisión, sí, una carrera de maratón, una carrera de velocidad? ¿Sí? Los corredores se entrenan de tal manera que continuamente están extendiendo, ¿sí?, lo más posible para poder llegar a la meta. ¿Sí? No empiezan a correr, ¿sí?, y se detienen, o no empiezan a correr y dicen voy a dejar pasar a todos. No, continuamente se están extendiendo para poder llegar a la meta. ¿Sí? Su enfoque principal no es tanto los corredores de los lados, su enfoque principal es la meta. Ese es su objetivo. Como conclusión, en el verso dice verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Si ahora vamos al libro de Colosenses. El libro de Colosenses también es una epístola que fue escrita en la cárcel. Las palabras claves es la palabra cuerpo 9 veces, la palabra plenitud 5 veces, la palabra sabiduría 6 veces, la palabra misterio 4 veces, la palabra cabeza, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Y Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, o sea, está hablando el Señor Jesús, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia o el sitio más importante. Amén. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Es interesante, dice, vosotros estáis completos en Él. Cuando alguna vez nos hemos sentido incompletos, que falta algo, es porque no estamos llenándonos, ¿sí?, de la persona correcta. Porque dice la Biblia que en el Señor nosotros estamos completos. Podría a lo mejor utilizar la palabra satisfechos, pero creo que la palabra completo es mejor. Amén. ¿Qué es la cabeza de todo principado y potestad? Colosenses 3:1. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad. No dice que las cosas de arriba van a venir automáticamente, dice que debemos de buscar. Otra cosa creo con todo mi corazón que en nuestra vida cristiana la clave es buscar continuamente. ¿Alguna vez usted ha deseado algo y lo ha buscado hasta cansarse hasta que lo encuentra? Cuando realmente algo deseamos, estoy hablando de lo natural, y realmente lo deseamos, vamos a mover cielo, tierra y mar para encontrarlo. Amén. Así fuimos creados. Ahora en Cristo Jesús, nuestra búsqueda es distinta, pero sigue siendo una búsqueda. Amén. Dice la Biblia, buscad las cosas de arriba, los valores de arriba, lo que es importante arriba. Amén. Y después dice Colosenses 3:1, amén, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tú y yo tenemos que ajustar nuestras prioridades. Voy a decir una cosa, aunque hayamos escrito nuestras prioridades o nunca las hayamos escrito, todos aquí tenemos prioridades. Amén. Todos tenemos algo o alguien que es el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Sobre esa prioridad, todo lo demás va a dar vueltas. ¿Sí? Un poco como el sistema solar. En el centro está el Sol y todos los demás planetas giran alrededor. Cuando ponemos
una cosa o una persona en primer lugar, todo lo demás va a girar alrededor de esa prioridad. Amén. Lo que dice el Señor es que nuestra prioridad tiene que ser las cosas de arriba, pero lo más importante, el habitante de allá arriba, que es el habitante de nuestro corazón, nuestro Señor Jesús. Y todo lo demás va a dar vueltas en esa prioridad. Parte del propósito de este libro es presentar a Cristo como la cabeza de la iglesia en su deidad y en su humanidad. Amén. También nos exhorta a quitarnos el viejo hombre y ponernos el nuevo hombre. Amén. Y realmente el mensaje central es que Cristo es el todo en todos, encima de todo, es la cabeza y la iglesia está completa en Él. Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, en el verso 5, y si ustedes alguna vez estudian el libro de Colosenses, tiene como título, lo que se estudia aquí en el instituto es el camino a la santidad. Amén. Y el verso 5 empieza a explicar cómo podemos hacer morir lo que está todavía terrenal en nosotros. Es interesante. Dice la palabra del Señor que fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, debemos de hacerlo morir. Hay ciertos pecados que son tratados de cierta manera. En este caso, debemos de hacerlos morir. Amén. En el verso 8 nos dice que hay otra clase de pecados, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, que debemos dejar. En el verso 10 dice que habiendo hecho morir y habiendo dejado estas cosas, nos revistamos del nuevo. Amén. El verso 12 nos habla de que debemos de vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay una manera de hacer las cosas. Amén. Hay una manera de poder llegar a la santidad. Hay una manera de hacer morir ciertas cosas. Hay una manera de dejar otras. Amén. Hay pecados que no se tratan igual. Amén. El Señor sabe cómo debemos hacerlo, pero el fin de todo esto es vestirnos. Amén. Así como nos vestimos, sí, el día de hoy nos vestimos todos los días. Dice la palabra del Señor que debemos de vestirnos como escogidos de Dios. Somos especiales. Amén. Y no solamente somos especiales y somos escogidos, somos santos y amados. Amén. Dice el verso 14 que sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ustedes se fijan en cada una de estas cartas, hay temas que vuelven a repetirse. Amén. Ser agradecidos. Amén. La paz del Señor gobierna en nuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia. Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén.